Alumnas y alumnos, bienvenidos. Esperamos se encuentren bien y estén aprendiendo con nosotros la historia de nuestro país. Soy la maestra Mercedes Mejía Ángeles de la asignatura de Historia de México. Es un gusto saludarles y decirles que los estaré acompañando en su aprendizaje por esta aventura. En esta tercera emisión abordaremos a través de un breve pero interesante recorrido el panorama del periodo del Virreinato de la Nueva España. Antes de comenzar esta aventura de aprendizaje, quiero recordarles que deben lavar sus manos constantemente y si necesitan salir de casa, utilicen cubrebocas correctamente y mantengan la sana distancia. El propósito de esta sesión es ubicar temporal y espacialmente los principales procesos y hechos de Nueva España, desde su fundación en 1521 con la caída de México Tenochtitlan hasta 1821 con la consumación del movimiento de independencia. Para lograr el propósito de aprendizaje del día de hoy, les pedimos poner atención, mantenerse alerta y estar dispuestos a aprender. Recuerden tener a la mano, además de su libro de texto, su cuaderno y un bolígrafo para hacer anotaciones. Ahora los invito a que me acompañen a nuestro espacio Leer para Conocer, donde compartiremos un fragmento de la nota publicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, titulada Ciudad de México, la más cosmopolita de la época virreinal, que dice así: en el siglo XVII no había una ciudad en todo el orbe que alojara una sociedad tan cosmopolita, pluriétnica, mestizada, multirracial y pluricultural como la virreinal Ciudad de México. Un fenómeno único, manifestó el historiador Antonio Rubial García, al conversar sobre el nuevo orden social establecido tras la conquista en el ciclo La Plaza Principal, su entorno y su historia, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. En la actualidad, tal particularidad solo sería equiparable con Nueva York, consideró el académico, porque a la capital de la Nueva España acudían españoles procedentes de la península ibérica, italianos, flamencos, alemanes. Muchos de ellos habían españolizado su nombre, esclavos venidos de las colonias portuguesas en África, Guinea, el Congo, Mozambique, gente de Asia, chinos, filipinos, hindúes, vietnamitas, camboyanos. Muchos de ellos habían llegado también como esclavos y habían comprado su libertad. A esa complejidad representada por población de los tres continentes, Asia, Europa, África, y que tenía el castellano como lengua de contrato, debe agregarse la diversidad indígena. Había colonias de mixtecos y zapotecos con su propia capilla, y prácticamente todas las etnias estaban alrededor de esta gran ciudad: matlaxincas, mazaguas, otomíes, nahuas. Obviamente estamos ante un fenómeno único, una sociedad cosmopolita, pluriétnica, mestizada, multirracial y pluricultural, dijo Antonio Rubial, de modo que para el siglo XVIII no había una ciudad comparable en todo el orbe, ni Ámsterdam, ni alguna colonia inglesa o la capital de otro virreinato español como Lima, señaló el profesor de la UNAM en la conferencia dictada en el Museo del Templo Mayor. El espacio arquitectónico como tal quedó plasmado con piezas como los biombos denominados urbs, mientras la jerarquización se reflejó en los denominados civitas, vistas de la gente realizando sus actividades, que son la mejor manifestación de la sociedad pluriétnica y mestizada de la virreinal Ciudad de México. 300 años después, la actual capital de la República Mexicana sigue conservando valores y un sentido de identidad, como es ese uso del espacio público para el comercio y la fiesta popular propios de una sociedad de antiguo régimen, expresó el autor de títulos como los libros del Deseo y Monjas, Cortesanos y Plebeyos, La vida cotidiana en la época de Sor Juana. Esa sociedad, explicó, debía obediencia al rey y al papa. Estaba configurada por estratos, clérigos, nobles y plebeyos,
así como corporaciones mediante las que se establecían los derechos y obligaciones civiles. Hasta aquí la nota. Seguramente algunas palabras les causaron confusión, como cosmopolita, pluriétnica, mestizada, multirracial y pluricultural. Pero no se preocupen, si les es posible, anótenlas en su cuaderno y en un diccionario consulten su significado. Les sugerimos integrar sus palabras en un glosario. Esto enriquecerá su vocabulario y mejorará la comprensión de este y otros temas. Otra estrategia que nos ayuda a comprender palabras que desconocemos al leer cierto texto es relacionarlas con el contexto, es decir, con las palabras que les anteceden o proceden. Recuperando la información de la nota informativa, ahora sabemos cómo era considerada la Nueva España en el siglo XVII y les sugiero que reflexionen en lo siguiente. ¿Qué oportunidades consideran les brindaba a las personas vivir en una ciudad tan diversa y pluricultural en aquella época? ¿Cuáles consideras que son las oportunidades de vivir en la actualidad en una ciudad pluricultural y cosmopolita? Antes de continuar con la sesión, recuerden que es importante leer para conocer. Para favorecer la comprensión del tiempo y espacio histórico relacionado con el virreinato, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el país donde vivimos actualmente? ¿Siempre ha llevado ese nombre? ¿Siempre ha tenido la misma extensión territorial? ¿Siempre ha tenido la misma organización política? Para contestar estas y otras interrogantes, les planteo realizar a continuación la actividad Encuentra las diferencias y similitudes. Observen en su pantalla el mapa de México y América Central elaborado por el cartógrafo inglés Tayton y grabado por Gray en 1616. Este mapa representa el territorio de la Nueva España. ¿Qué colores observan? ¿Cuál es la forma y extensión del territorio? ¿Observan alguna división política? ¿Pueden localizar la entidad donde viven? Ahora, observemos el mapa de la República Mexicana elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Este mapa representa el territorio y la división política del país en la actualidad. Obsérvenlo y respondan. ¿Cuál es la forma y extensión del territorio? ¿Observan alguna división política? ¿Pueden localizar la entidad donde viven? ¿Cuáles son las principales diferencias que pudieron identificar? Seguramente la transformación en la extensión y organización territorial del país fueron las diferencias más evidentes. Esto se debe a que en los siglos XVI y XVII y durante varias décadas del siglo XVIII, la Nueva España abarcaba los territorios del altiplano y del sur y poco a poco se fue extendiendo hacia el norte y el sureste. Ahora, contesten, ¿qué países de la actualidad comprendían el territorio la Nueva España? Hasta aquí encuentra las diferencias. En la línea del tiempo que aparece en su pantalla, pueden observar diversos procesos y acontecimientos relacionados con el periodo virreinal en México. Deben considerar que el fin del periodo posclásico del México antiguo, que va del año 900 al 1521 de nuestra era, marca el inicio del México colonial. Este proceso lo podemos ubicar en la parte superior izquierda y está destacada con color azul. Inmediatamente después, en la parte superior derecha, se señala el periodo del virreinato de la Nueva España, que como ustedes saben, duró 300 años. Inició con la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y concluyó en 1821 con el movimiento de independencia. Este proceso se destaca en la línea del tiempo con el contorno punteado de color morado. Además, se indican otros procesos de mediana duración. El primero que se observa es el descenso de la población indígena de 1521 a 1650 a causa de las enfermedades como la viruela. Este proceso abarca
un siglo y 2 décadas aproximadamente. El segundo proceso es el auge de la producción de plata de 1670 a 1750. Esto debido a la introducción de nuevas técnicas mineras y el descubrimiento de yacimientos de plata en el centro y norte del país. ¿Pueden identificar cuántas décadas duró este periodo? El tercer periodo fue la conquista maya, que va de 1527 a 1697. Como pueden observar, es un periodo de mediano plazo que abarca un siglo y 7 décadas aproximadamente. Finalmente, en esta línea del tiempo, de 1700 a 1821, identificamos la llegada de la dinastía Borbón a la corona española. Esta dinastía se dio a la tarea de organizar la administración de la Nueva España. Para ello, estableció una serie de reformas, principalmente en lo político y económico, conocidas como borbónicas. Su objetivo fue la consolidación de su gobierno y el auge económico. Es importante que identifiquen que algunos procesos sucedieron al mismo tiempo. A esto se le llama simultaneidad. Por ejemplo, el descenso de la población indígena coincide con la conquista de la zona maya. Lo mismo sucede con el auge de la plata, que tiene coincidencia con el ascenso de la dinastía Borbón en el siglo XVIII. Para concluir, algunos hechos y acontecimientos históricos que se destacan en la línea del tiempo son: en el año 1535, el inicio del virreinato como forma de gobierno y con ello la asignación de un virrey para gobernar en representación del rey de España. Este hecho corresponde, como ustedes saben, al siglo XVI. Ahora los invitamos a ver la siguiente cápsula del tiempo para reafirmar los principales procesos y hechos del virreinato. Acompáñame. Cápsula del tiempo, ubicación temporal. En esta cápsula del tiempo hablaremos de la ubicación temporal del virreinato de la Nueva España. Para entender este periodo de la historia de nuestro país, destacaremos algunas fechas relevantes. La segunda gran etapa de la historia de México es la época colonial, también llamada novohispana. Está asociada con una serie de acontecimientos relevantes como la llegada de los primeros conquistadores, la derrota de los principales reinos indígenas, la conquista y colonización del territorio del México antiguo. En fin, fue un complejo y largo proceso que duró 300 años. Desde 1522 comienza la llegada de pobladores españoles y el traslado de animales y plantas, así como la extensión de prácticas ganaderas, agrícolas y manufactureras que transformaron el paisaje y la vida cotidiana. A partir de 1524 arribaron frailes franciscanos, dominicos y agustinos para el adoctrinamiento de la población indígena y la administración eclesiástica del nuevo territorio. En 1536 comenzaron a circular las primeras monedas acuñadas en la recién fundada Casa de Moneda. Otro acontecimiento significativo ocurrió en 1571, cuando se estableció en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuyo control político no era menor al que tenía en materia religiosa. Relacionado con el ámbito económico, en 1592 se consolidó una poderosa élite de mercaderes organizados en el Consulado de la Ciudad de México. Respecto del ámbito cultural, en 1572 llega la orden mendicante de los jesuitas, quienes no intervinieron en la administración religiosa de la Nueva España, sino que se enfocaron en la educación y en la creación de una élite intelectual. En el aspecto político, destaca el periodo de 1760 a 1808, tiempo durante el cual se aplicaron cambios modernizadores en el gobierno virreinal con las reformas borbónicas. Así, el gobierno imperial logró frenar los intereses de los particulares y aumentó la riqueza de la monarquía española. En lo social,
de 1810 a 1821, la población novohispana empezó a manifestar sus inconformidades con la forma de gobierno que desencadenó en el movimiento de independencia de la corona española. Con esto se dio fin a los 300 años de virreinato. Hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Estamos por concluir el tema de hoy, pero antes es necesario recordar las preguntas con las que iniciamos. Pues bien, ahora queda claro que nuestro territorio, llamado actualmente Estados Unidos Mexicanos o México, de 1521 a 1821 fue parte de Nueva España y que en su condición de colonia fue gobernada por virreyes y por tanto se le denominó virreinato. En síntesis, el territorio que poseía la Nueva España era mucho más extenso de lo que actualmente tiene nuestro país. Les adelanto que en las siguientes semanas veremos con más detenimiento las características políticas, económicas, sociales y culturales de la Nueva España. Pero antes de despedirme, les tengo un reto. El reto es elaborar un mapa que represente el territorio de la Nueva España e identificar a qué provincia pertenecía la entidad donde vives y cómo se llamaba. Recuerda que puedes apoyarte en tu libro de texto de Historia de México de tercer grado, o bien puedes consultar la versión electrónica en www.conalitec.gov.mx. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas